Ahí sí. Ya, entonces, justamente este es un tema bastante amplio y es algo en lo que me gustaría alargarme. Entonces, la idea es, hoy vamos a ir viendo la clase, cómo está planteada de forma base en el sílabo y todo con el tema de la guía. Y luego viendo si nos queda un poco más de tiempo con los otros dos temas. Eh, y bueno, ahí también me van diciendo, la idea es cómo agarrar al final de tal vez o la siguiente o en la última clase, dependiendo, a ver si profundizamos en ciertos temas, ¿no? Porque esto de temas de materiales constructivos así es de cierta forma bastante técnico, he tratado de simplificarlo, pero sí sería bueno que vayan conociendo, ¿no? Porque es algo con lo que se van a relacionar bastante. Entonces, justamente, si es de este tema o el siguiente de normativa que puede ser un poco más pesado, vamos a ir viendo y de ahí podemos ver si se le da una clase un poco más extensa y algo entre más técnico y más simple, ¿no? Para que vayan viendo. Entonces, bueno, los materiales y sistemas de construcción, en este sílabo y todo está más que nada enfocado principalmente a sobre temas comerciales, calidad de espacio, acabados, terminaciones, el avalúo de un inmueble cuando tiene estos y de cómo influye. No, porque es algo que va a determinar costos, temas operativos, temas de construcción, ¿sí? Entonces, justamente el objetivo va a ser abordar todo este tema de construcción, procesos, materiales acabados, cómo influye en la rentabilidad de un bien, en la percepción que se tiene un bien y todo el proceso del manejo para la creación de un bien. Es decir, la construcción, adquisición de bienes, adquisición de materiales, y que justamente entender de que la valorización de un inmueble ya en las bienes raíces no es tanto o no solo depende de lo que se hablaba en la anterior clase, ¿no? Una ubicación, lo que alrededor, accesibilidad, sino también qué le ofrece al usuario al que le vamos a vender. Sí, entonces son temas de calidad constructiva, materiales, acabados y temas que van a ir, ya los vamos a ir viendo, justamente demanda, materiales, cómo funcionan en nuestra zona, en nuestro contexto, que justamente tenemos ciertas características que hacen que la construcción funcione de cierta manera hoy en día, ¿no? Específicamente también en el Ecuador. Justamente cuando se hablan de materiales, obviamente todos vienen de la naturaleza de una u otra forma, composiciones químicas, áridos, eh, mm, sino piedras, tipo de maderas, tipo de arcillas, que algunos se los mantiene aún, otros ya se han ido pasando a la manera de forma más industrializada, ¿verdad? Con procesos mucho más técnicos, mucho más paramétricos, es decir, mucho más ordenados, ya preestablecidos, con medidas en el mercado. Y justamente puede ser hormigón, acero, vidrio, cerámicas, que ya tienen un proceso mucho más industrial, o justamente procesos artificiales, que es artificiales entre comillas, ¿no? Que es este tema de ir simulando ciertas cosas. Ahora ya no hay muchos pisos en madera, hay pisos en PVC porque son más fáciles de usar, más manejo, mejor mantenimiento, ¿verdad? Entonces justamente ir entendiendo esta relación, y es algo que hay hoy en día, y justo en nuestro contexto, y en general, de que los materiales siempre va a ser un recurso finito y cada vez se va reduciendo este por demandas de potencias. En nuestro caso, nosotros recibimos muchos rezagos de mucha materia prima o producimos muy poca materia prima, entonces dependemos muchas veces del tema de cómo se maneja el contexto del mercado afuera. Entonces, justamente siempre la industria y en general el tema de la construcción va a tratar de priorizar este tema, ¿no? De conseguir ciertos materiales, ciertos acabados, siempre con la mejor calidad que se pueda y a la par que sean agradables para uno, más eficientes y más económicos, que es lo principal. Entonces, justamente entender que dentro del rendimiento de los materiales es dos polos, siempre es así, que es o tenemos buena calidad de un material o tenemos una mala calidad. Eso nos va a dar un mejor rendimiento o un menor rendimiento. ¿Esto qué quiere decir dentro de rendimientos? Durabilidad a largo plazo, resistencia exterior, resistencia interior, cada cuánto le vamos a dar mantenimiento y cada cuánto no. Este es uno de
líneas como básicas que se tiene que tener justamente cuando vamos a adquirir un inmueble o vamos a vender, porque esto va a definir bastante cuál también va a ser como la percepción o qué hay dentro del inmueble, ¿no? Si tengo un material de mala calidad, que se despostilla, que se raspa, que se tiene que ir cambiando, va a afectar al avalúo del inmueble y viceversa, si tenemos algo de buena calidad, mantenimientos cada cierto tiempo, cuando son espacios macros cada 6, 7 años, puede ser algunos, va a mejorar el rendimiento, se mejora el bolsillo del usuario también, del cliente o de nosotros como gestores inmobiliarios. Entonces, justamente es ir entendiendo em, este tema. No sé si hay alguien que quiere entrar. Ah, sí, chévere. Entonces, justamente los factores determinantes al seleccionar los materiales o al entender los materiales es principalmente durabilidad, costos de mantenimiento, el valor que tiene en el mercado, que ya les voy a ir explicando un poco. Al final vamos a ir viendo ciertos ejemplos nacionales y también internacionales, ir entendiendo por qué, cuál es el valor en el mercado, si son importaciones o todos son de materia local, que pasa mucho aquí, y el atractivo para comprar dentro de un alquiler, que también es un tema de percepción, que es algo que está aún muy encasillado aquí dentro del país y que a medida del largo del tiempo se ha ido cambiando, pero es también un factor súper determinante, ¿sí? Justamente como se hablaba anteriormente, para elegir un material, los materiales que se vayan a poner, que se vayan a colocar, que vayamos a usar o implementar dentro del proyecto, hay que tener también la misma línea con la que se leía la anterior clase, la arquitectura, por decirlo así, tener un contexto, tener hacia quién se lo aplica y en qué condición estamos, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿qué uso se les va a dar? ¿Qué uso le vamos a dar al material? Entender, no es lo mismo materiales para interior que exterior. Puede variar tratamientos, aplicabilidad, las formas que se le vayan a dar, el contexto en donde estamos. No vamos a construir en adobe en la costa y dudo que vayamos a construir con caña aquí en la sierra, ¿no? En un lado nos vamos a morir de calor y en el otro lado nos vamos a morir de frío. Entonces, justamente es ir entendiendo cuál es el contexto en el que estamos y cómo se aplica esto, porque es algo muy determinante al elegir cuál es su complejidad de uso y su aplicación. Hoy en día, ciertos materiales o ciertas formas de construir ya se requieren técnicos especializados. Y justamente si hacemos un paralelismo entre usar materiales artesanales o de uso artesanal o de manufactura artesanal, pueden tener un rendimiento distinto a cuando son ya industrializados, prefabricados, paramétricos o estandarizados, ¿verdad? Y justamente la aplicación vamos a necesitar especialistas o lo puede hacer un obrero por tema empírico, ¿verdad? Lo sabe poner un bloque a soldar una viga, ¿no? Son temas que hay que siempre irlos teniendo en cuenta cuando se va a aplicar o usar un material y qué características tienen, ¿no? O sea, hay algunos que retienen el calor, otros que evitan que entre calor, que mantienen la temperatura ambiente, que generan más residuos, menos residuos, polvo, menos polvo, y justamente es lo que vamos a ir viendo. Sí, entonces, cuando hablamos de sistemas constructivos, bueno, en general, ¿alguien sabe o conoce sobre procesos constructivos? ¿Tienen alguna idea sobre algo de materiales? ¿Qué se les viene a la idea cuando se dice proceso constructivo? ¿O no estamos familiarizados con eso? Buenas noches, profe. Serían más o menos los materiales que se usan, el lugar, los planos, eso, no sé. Sí, exactamente. Justamente entender un sistema constructivo es como el paso a paso que nosotros vamos a implementar y que vamos a usar para construir el esqueleto, ¿no? O sea, para construir todo el sistema portante, ¿verdad? De un edificio en este caso. Nosotros tenemos dos sistemas constructivos. Es este, que lo vamos a ir viendo, que es el sistema tradicional y el sistema prefabricado o industrializado. El sistema tradicional. Justamente el sistema tradicional es el más común que tenemos aquí.
Se lo llama artesanal de dos formas. La primera, porque muchas de las cosas o elementos o materiales que los usamos, en especial aquí en el país, siguen siendo bajo manufactura. Han visto cómo secan bloques muchas veces cuando viajan por la sierra, que hay un montón de bloques apilados porque se están secando al sol, porque se usa arcilla. No tienen tanto un proceso como muy industrial y también porque entra bastante la mano de obra. Y obviamente en todos van a entrar la mano de obra, pero justamente en este tiene mayor participación el usar la mano, o sea, el obrero que lo haga, irle dando forma, irlo acomodando, ¿no? Los sistemas tradicionales, justamente en base a un tema técnico, se lo conoce también como sistema húmedo. Esto quiere decir porque obviamente va a estar mojado, va a tener agua, ¿no? Entonces es justo entender esto, ¿no? Hay ladrillo, concreto, madera, hormigón, que puede ser un mix, ¿no? El hormigón es un poco más complejo, pero se lo va armando y tiene esta característica que es construcción in situ, en el sitio, en ese momento, en ese instante. Se lo construye desde cero. Obviamente ya vienen los bloques y nosotros lo vamos a ir preparando, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es mucho más económico de cierta forma, sí, es mucho más cómodo también para algunas personas hacerlo y es mucho más confiable. ¿Por qué es mucho más confiable? De cierta forma, la perspectiva de la gente dice, entre ciertas paredes o ciertos espacios son como mucho más macizos, mucho más sólidos, les da la perspectiva de seguridad, ¿no? Entonces, justamente ya entendiendo esto de que a veces los sistemas también condicionan mucho. Es algo que me ha pasado, que nos ha pasado hablando con clientes. Hay mucha gente que a veces dice, no me gusta el gypsum o no me gusta, yo qué sé, el acero, porque prefiero el hormigón, o sea, prefiero estar en un, me siento más seguro. Y eso también condiciona la forma en cómo se vende un espacio. Pasa bastante, pero justamente es irles haciendo entender de cómo funcionan las cosas y que pueden ser de cierta forma parecidos, ¿no? ¿Qué pasa con estos sistemas tradicionales? Primero es mucho más lento y de cierta forma pueden ser menos resistentes, entre comillas, ¿no? Ahora ya se ha tecnificado todo, pero puede ser mucho más propenso al fallo. No sé, por ejemplo, donde yo vivo tiene 40 años y es común ver grietas, ver humedad y todo este tema, que de cierta forma hasta los mantenimientos pueden ser un poco más costosos. No es lo mismo picar una pared de ladrillo sólida como está aquí, como en sistemas prefabricados o panelados, en donde se desmontan y se cambian, ¿verdad? Justamente como que en este sentido el rey del sistema artesanal o muy tradicional y que es un eje de la construcción aquí en el país, es justamente la construcción de hormigón armado. ¿Cómo se compone el hormigón armado? Justamente la composición del hormigón, que es cemento, arena y ripio y agua, y como el esqueleto, ¿no? El hormigón es una piedra y lo que le hace flexible y súper resistente es la armadura, es todas estas rejillas, todo el armado estructural. Entonces, justamente este híbrido. ¿Qué pasa con esto? Todo lo que ustedes van viendo por aquí, sí, que hay estas tablas o el encofrado, ¿no? Que es justamente este, puede ser de forma manual, creado de forma manual, o hay ya estandarizados, hay paneles de, de acero que ya vienen por parámetros de 2 metros, 2,40, 6 metros, 3 metros, y se los usa. Este es el encofrado, ¿no? O sea, es la cajita que va a contener el hormigón, que una vez que cuando se seca nos vaya dando losas, columnas, vigas. ¿Qué pasa con este sistema constructivo? El hormigón tiene un proceso químico. Nosotros para llegar a la máxima resistencia de eh, claro, de una losa, de una columna, la máxima resistencia nosotros vamos a necesitar 24 días para que éste pueda llegar a su máxima resistencia, sea 240, sea 120, sea 420, ya en una forma técnica, ¿no? Y para que nosotros podamos empezar a poner bloque, empezar a poner paredes y todo ese tema, nosotros vamos a necesitar 7 días para que el hormigón llegue a una resistencia inicial que gradualmente va creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros construimos en hormigón,
sí o sí 7 días, cada vez que se haga una losa, una columna, va a tener que estar encofrada y va a tener que estar mojándose y no podemos acceder a esta. Entonces siempre vamos a tener un lapso de 7 días dentro de obra, que va a haber huecos en donde no vamos a poder seguir produciendo, trabajando, porque tiene que llegar a su máxima resistencia. Y luego seguimos armando. Como pueden ver, todos estos tubitos de aquí, que son los que sostienen a la losa, se llaman apuntalamientos. Y abajo está todo el sistema de encofrado, que es el que sostiene a la losa. Si a los 2 días quitamos esto, se nos cae la losa, perdimos un montón de plata. ¿Por qué en el Ecuador esto es mucho más barato? Obvio, es mucho más recursos. Para que se hagan una idea, para tener un metro cúbico de hormigón, se necesitan como casi 22 litros de agua, o sea, es un montón de recursos. En el lapso de los 24 días hay que estar mojando la losa, que no se rompa, que no se parte, porque el hormigón se calienta, se expande, se contrae de forma gradual. Y justamente en el Ecuador, para nosotros este es el sistema más viable porque tenemos cantera de áridos, que sería el ripio, la arena y todo este tema, y tenemos de cierta forma ciertas canteras que tienen hormigón, eh, que sería, claro, el tema del cemento. Y tenemos también una cualidad súper interesante, que es única aquí, en la cordillera en general, que nosotros mezclamos con ciertos elementos de características volcánicas, que le dan cierta mejor resistencia. ¿Por qué no se construye mucho con el acero aquí? Porque nosotros importamos todo el acero. Todo el acero viene de China o vienen de otras partes del mundo, o de Estados Unidos o de Rusia. Todo el acero que de cierta forma se fabrica aquí es fundido y se lo vuelve a hacer. Tema de varillas y todo ese tema. Entonces justamente es un poco más costoso y se prefiere ir a estos temas de que se va a alargar la obra, sí, pero podemos producir y tenemos, va a salir mucho más económico y no se requiere mucha mano técnica para armar, para amarrar todo esto de que es el armado estructural, los estribos y todo este tema. La guía de un ingeniero y alguien que sepa figurar, que se llama doblar el hierro y todo, estamos más que hechos. Sí. Em, Esto por este lado, que son temas artesanales, lo más tradicional. De ahí, en sistemas prefabricados o industrializados, es tal cual, son hechos en fábrica, ya hay una ingeniería o hay un sistema de ingeniería detrás de esto, ya hay una forma base y pensada para hacerlo. Vienen formatos establecidos. No sé si han visto ya la típica de que, no sé, las ventanas te venden de 1,20 por 0,60 y se vienen esos múltiplos, ¿no? 0,40, 0,60, 1,20, 2,40. Todo viene ya estandarizado. ¿Cuál es o sea, lo más fácil y los beneficios que este tiene? Primero, la rapidez. No vamos a necesitar, justamente este sistema constructivo se llama sistemas en seco. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nada de agua, tal cual, es en seco, se los puede soldar, acoplar, juntas, espigas, todo lo que ustedes quieran, em, y se va a hacer ese rato. Si se tuviera todo el presupuesto del mundo, podrías terminar alzando un edificio en 24 horas como lo hacen en China, o podrías reducir mucho más los costos, ¿no? ¿Cuál o qué pasa con esto? El costo de transporte. Y esto está contemplado en todos los sentidos. Desde que agarra el buque en China, pasa todo el Pacífico y llega para acá, hasta que llegue al puerto, venga a la ciudad y se los vaya como para conseguir. Es de cierta forma ahí en donde empieza a ver la diferencia de costos. Limitaciones para el diseño. Algunos te dan limitaciones por este tema que les comentaba que vienen estandarizados. Las vigas vienen estandarizadas. Las láminas de madera, que no sé si han visto los paneles de Novapan de Pelícano. Esos vienen estandarizados. Sin embargo, sí se puede mandar a hacer, pero eso es un requerimiento altísimo y es algo que puede elevar los costos de la obra. Sí. Sin embargo, da alta eficiencia, mejor precisión. eh, Ayuda también a innovar de cierta forma dentro de la construcción, que es lo que les decía. La anterior clase siempre se ha ido cambiando esta idea de que se puede construir de formas distintas, ¿no?
Entonces justamente puede haber hasta, sí, este cambio va cambiando la forma de construir. Hay un menor impacto ambiental porque el rato que ustedes estandarizan algo, ya no lo hacen al ojo. Miden los metros cuadrados, voy a necesitar tanto, va a funcionar de esta forma. Bacán. Entonces voy a tener un desperdicio menos. Impacto ambiental, no, el tema de licencias también ayuda bastante y de cierta forma va a ser un ahorro para nosotros, porque vamos a entrar con lo justo, no vamos a comprar de más ni vamos a comprar menos. Y también uno de los temas que hay que tener en cuenta aquí es que hay que tener una mano calificada, en especial cuando son temas de construcción de acero, justamente por temas de soldaduras, temas de algunos sistemas se hacen bajo dilatación o bajo eh, cambios térmicos en la industria bastante, entonces justamente es tener mano calificada y apta para hacer esto, en este sentido de que no todos te pueden soldar o no todos te pueden soldar una estructura que va a soportar 40 pisos. Y entonces justamente tener en cuenta de que en el mercado es bastante demandante esto. ¿Qué materiales podemos abarcar en estos? Vidrios, aluminio, acero, madera, en el sentido de los paneles, que ya vamos a ir viendo con unos ejemplos, y nos permite hacer este tipo de cosas. Este sistema constructivo prefabricado siempre van a ser de uso mixto. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a tener que usar una base, la base de la cimentación, que por lo general siempre es de hormigón o lo que ustedes quieran, y de ahí, de cierta forma, complementarios. Si es madera, complementándose con el acero, si es acero, a veces con el acero o con otros elementos, entonces se puede dar como un mix bastante interesante en este sentido, en temas constructivos estéticos. Este ejemplo que ustedes ven aquí es una casa en Mindo de un arquitecto que se llama, es de un estudio que se llama Taller General, que es del Martín Real. Él, toda esta construcción, este proyecto es ganador de un montón de premios panamericanos y súper interesante. Es una casa para una señora en Mindo y justamente ir entendiendo esto, ¿no? ¿Dónde se asentó? En una zona húmeda, es verdad, está en el Chocó. ¿Y cómo implementa este tema de el sistema constructivo? Todo lo que ustedes ven aquí es madera, pero es madera industrializada. Son paneles de madera, es madera prensada, obviamente tiene un costo mucho más alto. Esto sí fabricamos en el Ecuador, sí, pero sin embargo esta casa tranquilamente se armó en 2 días, sí. Y es justamente la facilidad y hasta este carácter estético que le puede dar a la vivienda, al inmueble, ¿verdad? Este, en cambio, es otro ejemplo mucho más distinto. Ya se vuelve hasta un poco más industrial, ¿no? En el tema del acero o las vigas, este es un mercado en Tijuana. Y como pueden ver en el tema estructural, ya empezamos a ver otro tipo de cosas. Empezamos a ver soldaduras, acoples, empernados, que justamente para ir empernando, ir soldando todos estos elementos, vamos a necesitar gente que sepa hacerlo, maquinaria especializada, herramientas especializadas. Y justamente también va cambiando el carácter interior, ¿no? Aquí se ven las instalaciones, como pueden ver. Obviamente también son temas de diseño, ¿no? Pero justamente es cómo va cambiando la forma en que se construye. Y obviamente esto no va a haber en el mercado, pero en el caso de que ustedes digan, quiero hacer un diseño de esta forma, este es un bar en China, perdón, en Tokio, que justamente decidieron hacerle de esta forma. Entonces van prensando las maderas, les van dando una forma en específico y es algo que se lo puede hacer. Innova, cambia, ¿verdad? Le da otro carácter a las cosas. Entonces justamente es lo que nos permite el tema de que estos sistemas se vayan industrializando de cierta forma. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes en esto? De que la calidad constructiva siempre va a influir en costos, costos para hacerlo y costos de mantenimiento. No es lo mismo mantener este tipo de maderas prensadas que hormigón. Y, o sea, ajá, y me gustaría preguntarles como de lo que ustedes ven aquí en de estos tres elementos a comparación de este, ¿por qué creen que el mantenimiento puede ser variable? ¿Por qué uno puede ser más caro que otro? ¿O qué características de los mantenimientos pueden o creen ustedes que es importante tener en cuenta en esto?
¿Puede repetir la pregunta, mi profe? Sí, claro, justamente en estos dos sistemas, haciendo la comparativa, ¿no? Lo que hablamos del sistema tradicional, eh, el hormigón, ¿verdad? Y en este tema de maderas, maderas industrializadas del acero, eh, ¿qué puede ser lo distinto en un mantenimiento? ¿O qué creen que le condiciona el ¿Cómo? mantenimiento? ¿El costo? Sí, pero ¿por qué el costo? ¿O de qué forma es el costo? O sea, porque, digamos, cada casa es hecho de una estructura diferente, Ujú. eh, con materiales diferentes. Yo creo que el costo sería por no remodelación, sino, bueno, como remodelación, algo así. Ya, mantenimiento digo, pero sí está bien. Una cosa es el costo. ¿Qué tan accesible es acceder uno a otro? Hola, ¿qué tal? ¿Será Buenas por el noches. mismo material? Sí, justamente me parece en mantenimientos varía bastante por el material. Uno ser más natural, pues conlleva un poquito más demanda. Por ejemplo, en las maderas que se ponen barniz o dependiendo de Ujú. las humedades, el clima, cómo se dé, si es que hay lluvia, si está muy soleado. Entonces sí cambia el mantenimiento en costos. Entonces, al ser más natural, me parece que el costo es un poco más elevado. Temas de industrializado, creo que al comprarlo es más costoso, sin embargo, al mantenerlo puede ser un poco menos. Gracias. Sí, Miriam, ¿nos iba a decir algo también? Sí, Gracias, Estefan. el, el tema del hormigón siempre ha sido como, digámosle, más económico que ahorita, como usted menciona, el acero, la madera, ya que nuestro país no es productor de esos materiales, sí hay que importar y por ende pues sube su costo. Es muy natural, es muy elegante inclusive, pero sí demasiado costo para la economía. Bueno, desde mi punto de vista, mi arquitecto. Sí, chévere. Vean, costos de mantenimiento, siempre vamos a retroceder. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué le está pasando al inmueble? Y obviamente cuando entendemos un mantenimiento como en qué aspecto le tenemos que dar, ¿verdad? Humedades, fracturas, algún tema de estos, ¿no? Por ejemplo, y algo que pasó en el terremoto de Manabí. Si nosotros construimos mal, por ejemplo, con el hormigón, con sales, con ese tipo de cosas, el rato que se fracture algo, en el hormigón se llega a oxidar todo el esqueleto, ¿no? La armadura de esto fracasó. Es justamente ir entendiendo de que puede haber mantenidos preventivos, ¿verdad? Dentro del hormigón va a ser mucho más fácil porque obviamente es una piedra, ¿no? A menos de que no le hagas ningún mantenimiento, se contamine, que es algo que pasa muy común en industrias y temas así, o cuando se construye en la costa, porque agarran sal de mar y la meten ahí, o usan agua de mar. Es justamente ir entendiendo esto de que cuando son sistemas tradicionales, ¿no? Y tenemos tema de hongos, temas de que se rompió algún bloque, alguna cosa, de cierta forma va a ser un poco más cómodo darle un mantenimiento, ¿no? Porque ya es algo mucho más común aquí. Hay hongos, se aplica un ácido, se gratea, se limpia todo el bloque, se estuca, se impermeabiliza y se acabó. Pero justamente en este tema y estos materiales es que cuando llega un límite de falla, se rompe la columna, vamos a tener que demoler todo el edificio. Vamos a tener que romper toda la pared. Y justamente ese es uno de los temas también que vuelve un poco conflictivo los sistemas tradicionales de hormigón, porque si está bien hecho, va a tener un largo tiempo de vida, y si no lo está, van a pasar cosas de que, oh, sin nada de eso, ¿no? Puede haber un terremoto, la estructura se dio y vamos a tener que derrocar. Y obviamente va a ser mucho más económico, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que justamente es lo mismo, es pensando en dónde está ubicado, qué factor externo le va a pegar, cómo yo puedo darle mantenimiento a este y qué pasa si yo qué sé, se me rompió esta columna, ¿qué puedo hacer, no? Entonces justamente entender eso, cuando son maderas y cuando son por lo general igual temas de acero,
Este es sierra, costa, humedad, sol, desierto, todo lo que tú quieras, siempre hay que protegerlos, ¿sí? Siempre son barnices epóxicos, tema antihongos, tema anticorrosivos, tema ignífugos para las estructuras de metal, para el fuego. Sí, entonces siempre es entender que dependiendo del sistema constructivo, nosotros vamos a tener cierto tipo de mantenimiento obligatorio. Porque en el caso de que no se hagan, yo qué sé, no hay un impermeabilizante para exteriores aquí y llueve, se va a corroer. No le doy mantenimiento a esto, se me va a podrir, ¿verdad? Pero sin embargo viene la otra forma, que es chévere de estos temas, que todo funciona de forma modular, ¿no? Es como les decía. De cierta forma a veces tenemos que ir echando un poco más ojo, ¿no? Ir afinando el ojo. Déjenme cambio de color. Una, dos, tres, ¿verdad? Mismas distancias, vigas, viguetas. El rato que yo pierda una de estas, no hay lío. Rompo, tengo el soporte, ¿verdad? Aquí, que está anclado al hormigón, que ya les voy a ir enseñando unos detalles algo más técnicos, pero que para que vayamos entendiendo, y la podemos reemplazar. Esa es la ventaja de los sistemas prefabricados. Lo mismo pasa con el gypsum, lo mismo pasa hasta de cierta forma con las cerámicas, ¿verdad? Que ya son temas industrializados, fabricados, establecidos. Entonces, justamente este tiene eh, esta ventaja. Obviamente, reemplazar una de estas vigas es caro, o sea, va a ser caro reemplazar esta sección de una viga, darle un acople, darle un refuerzo, pero sin embargo es preferible reemplazar una sección del proyecto a tener que construir uno desde cero, ¿verdad? De cierta forma. Y de ahí, justamente antes de entrar a acabados, vamos a ir viendo cada uno de estos pequeños ejemplos que les fui poniendo aquí para que vayamos entendiendo temas, justamente todo este tema de sistemas constructivos, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí es ya de una forma técnica, es justamente en el ámbito de las maderas y todo. Es de cierta forma como en un ámbito un poco más técnico, cómo va a ir funcionando. Está esto un poco mezclado, entonces si nos vamos haciendo a veces bolas o alguna cosa, es como me dicen nomás y es como para irles explicando, porque está un montón de pestañas, yo también a veces me pierdo, pero justamente como para que vayamos entendiendo es cómo puede funcionar una estructura de madera, ¿verdad? Y es lo que les comentaba. Nosotros para anclar estructuras de madera en este tema, y eso también es por qué puede ser un poco más elevado el costo. Nosotros siempre tenemos nuestra cimentación, ¿sí? Que es la base, los pisos, el elemento constructivo que va a sostener nuestro proyecto. Pueden ser zapatas, pueden ser plintos, ¿sí? Que tenemos en nuestras casas, que es lo más común. Entonces aquí va a estar la tierra, tierra firme, y asentamos la zapata, ¿verdad? De aquí viene lo que les comentaba, es la armadura, el tema estructural del hormigón, y para acoplarse a estructuras de acero o lo que ustedes quieran, de madera, nosotros colocamos una placa. Hay variedades de placas, eso es lo que les comentaba. Si lo quieren ver de forma un poco más técnica, si les interesa, lo podemos ir ampliando luego, pero más o menos para que tengan este conocimiento. Entonces nosotros anclamos la placa y esa placa con pernos fijamos y se fija la viga de madera, lo que ustedes quieran. Sí, déjenme borrar esto. Aquí hay un detalle constructivo que justamente que es cómo van funcionando estos sistemas. Que este no me gusta mucho para enseñarles. Si ven, entonces hay variedad, o sea, es como dentro del diseño el límite el límite es lo que te ofrece el mercado de cierta forma, no hay más, pero se pueden ir anclando de distintas maneras. Sí, y de ahí justamente igual, cómo funcionan las estructuras de metal o las de acero, las vigas y todo, de la misma forma. Se anclan al piso, dependiendo la dimensión y el cálculo estructural, y se van alzando. Pueden ser
soldadas, empernadas. Todo es como un gran rompecabezas. Por eso es súper paramétrico y es súper ya preestablecido este tema de la forma de construir. ¿Ya? Y de ahí más o menos para que vayamos viendo. Esto es lo que les digo, es la Casa Pitaya se llama, es de Taller General, de Martín Real, Taller General y otra persona más, de José María Sáenz, que es una colaboradora de ellos. Y eh, como pueden ver, contexto, el elemento constructivo, una zona súper húmeda, súper caliente, a veces llueve, llueve un montón, ¿no? Entonces justamente es como que para que vayan viendo estos pequeños detalles que hay. Sí, últimamente en Europa es mucho más común ver edificios hechos con madera laminada o madera panelada y todo el tema. Y actualmente es algo que se ve mucho. ¿Por qué se ve mucho aquí en el país? Porque nosotros ya construimos de esa forma, nosotros producimos. Novopan, que son los de Pelícano, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a una visita de ellos, ustedes van al, en la E35, justo en la nueva zona industrial, por el Hílalo. Ustedes entran, tienen un horno gigante, tienen las oficinas, las prensadoras y toda la cosa, y atrás hay un bosque enorme. Ese bosque es, talan uno, compensan tres. Está bajo normativa de gobierno, ¿sí? Y, y es un montón de producción. Esto cada vez se va haciendo un poco más barato y lo van a ir viendo mucho más. No sé si alguien tiene o ha ido al Colegio Don Bosco por la Kennedy en Quito. Hay proyectos hechos con madera laminada, es del bar. Ahora el bar de ellos tiene madera laminada. Los que hicieron eso se llama, la fábrica se llama Madebú. Y los que hicieron eso se llaman Blur Arquitectura, que también es un muy buen estudio. Y es madera laminada y se ve bonito, es estéticamente muy amigable. Justamente, y así, si les interesa un poco más este dato, mi tesis se hizo justamente en base a esta técnica constructiva. Y nosotros como país tenemos un listado enorme de maderas que se pueden usar. Obviamente ahorita exportamos y usamos las de rápido crecimiento, ¿no? Crecen más rápido, prensamos, no nos demoramos 6 años, nos demoramos menos y construimos más. Pero sin embargo hay un libro, hay un folleto que te dice esta madera sí, esta madera no, y por eso es que es un poco más costoso y más complejo, porque no todos están tecnificados en esa manera, ¿no? Pero bueno. Como pueden ver, es justamente lo que les decía, es sistemas mixtos, vamos viendo, ¿no? Tenemos losas de hormigón, más que nada la principal, ¿no? La base, la que se va a sentar siempre con el terreno. ¿Por qué hacemos esto? Porque el hormigón contra el agua es una roca, no se va a humedecer. Obviamente está tratado, ¿no? El piso está pulido, está impermeabilizado, pero si yo elevo mi estructura, ¿verdad? Estos anclajes no se van a someter a la humedad directa, ambiental sí, y evito el deterioro. Son justo esos pequeños detalles los que pueden hacer la diferencia en un montón de proyectos, y entonces lo que tienen que ir tomando en cuenta. Todo lo que les decía, base, el anclaje, la placa, pernos y el resto de la estructura. Y de ahí se van anclando, van teniendo distintos anclajes, por espigas, por las juntas entre maderas y maderas. Es un proyecto súper lindo, es súper estético. Y es madera, responde bien, tiene un muy buen mantenimiento. La persona que vive aquí, esta casa creo que ya tiene como 4 o 5 años, no le ha dado mantenimiento aún. Entonces, justamente interesante cómo el material puede responder a este contexto y lo responde de la mejor forma. Ojalá en un futuro se pueda ver esto en medio Quito. En Suiza ya lo hay, como les digo. Puede ser muy interesante, pero sin embargo hay proyectos chiquitos y que pueden irnos enseñando cómo se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, como pueden ver igual. Las instalaciones tienen de cierta forma, se ven, eso también es un gusto estético, ¿no? En este tapar instalaciones puede ser un poco más complejo, ¿no? Tenemos la viga encima, tenemos el siguiente techo, entonces como los temas constructivos también van a hacer que eso sea un tema el cual se vea condicionado, sí, porque cuando se construye en hormigón, dentro de las losas por lo general se mandan las tuberías,
los sistemas sanitarios y todo. Y miren, aquí está en el proceso de construcción. Las placas, andamios, se van acoplando, se acopla uno por otro, estandarizado. Ya en cambio, este es en Beijing. Empezó. Ya, que justamente es lo mismo. Con acero, lo que se puede hacer con acero tiene un carácter mucho más industrial, ¿verdad? Se ve las vigas, el sistema de ductos, las luminarias, los anclajes de las luminarias, pero sin embargo mantiene un tema estético. Y es justamente entender esto de cómo se pueden ir relacionando. Miren, es mixto. Hay una columna de hormigón y está anclado el sistema em, estructural de acero. Entonces, justamente ir viendo cómo pueden funcionar. Obviamente va a ser un costo mucho más alto, pero siempre es bueno que vayan, bueno, esto ya es una planta mucho más técnica. Si ven, o sea, ustedes ven esto por afuera y nada que ver por adentro, ¿no? Entonces también es como el ambiente o cómo funciona. De, por ejemplo, este que, si no estoy mal, es como una escuelita, ¿sí? Y es todo hecho con madera laminada. Obviamente en partes, en Asia, lo que mayormente hacen es prensar el bambú. Ellos tienen bambú negro, lo que para nosotros es la caña bodoga, que tenemos distintos tipos de cañas. Ellos prensan todo el bambú, que tienen hectáreas, hectáreas, y a ellos también se les hace mucho más barato construir en madera, porque ya lo van haciendo hace mucho tiempo. Entonces, como pueden ver, tiene un criterio bastante estético, modular, lo que les decía, ¿no? Tenemos un ritmo, las vigas, que eso también va a depender de un tema de diseño, ¿no? Pero sin embargo, mantiene una línea estética, mantiene un sistema constructivo. Obviamente construir esto va a ser de un valor mucho más alto, mucho más técnico, pero son cosas que se pueden llegar a hacer y que espero que en algún momento lo lleguemos a ver. Y es una escuela común y corriente. Como pueden ver, el techo tiene distintos materiales, la forma como se maneja el piso, las luminarias, la estructura, entonces justamente como el tipo de ambientación que se le quiere dar. Y de aquí, por ejemplo, un tema residencial, perdón que salga esto siempre, que es igual bastante de hormigón, pero también tiene otros elementos en fachada y cosas así, ¿no? Entonces, cómo cada sistema constructivo puede variar, no tiene que ser todo cajas o pórticos, ¿no? Columnas y vigas, sino cómo van variando y cómo decisiones de diseño, hasta en diseño interior, pueden ser variables y cambiantes. O sea, si ustedes ven esto, es un montón, ¿no? O sea, dentro de un plano, sí, pero si lo vemos ya alzado, cómo funciona, tiene un carácter distinto. Es lo que les comentaba, algunos te añaden la vegetación, tiene otro tipo de carácter. Por afuera es muy distinto, por adentro da otras características. Y de ahí está igual. eh, es justamente entender qué hay en nuestro contexto y cómo lo podemos usar. Ladrillo, esto es en una comunidad en la India, en el Medio Oriente, si no estoy mal, y es cómo ellos usan. Entonces ellos le dan importancia al bloque, la característica del bloque, el color del bloque, la forma de construir con el bloque y justamente permite que se hagan estos espacios. Ya dentro es un restaurante y tiene otra estética. Como pueden ver ahí, esto son contenedores. Entonces los contenedores están revestidos del bloque. Y por adentro se ve súper elegante, decisión de materiales. Justamente esto también es algo importante, que sea cual sea el carácter que tenga el sistema constructivo, madera, hormigón, acero, mixto, lo que ustedes quieran, eh, y lo que les comentaba ayer, siempre va a ser una caja gris, se lo puede cambiar, se lo puede modificar, puede tener otro carácter, ¿no? Obviamente ahí es como ir aprovechando. Si haces todo de madera, tal vez que se vea la madera. Si tienes gusto por, eh, por cierto material, por cierto color o más industrial,
ir teniendo esas decisiones. Pues como pueden ver, es tal cual, responde al contexto, ha de ser súper permeable, resistente al exterior, ¿no? Es material propio. Entonces, justamente también cómo se relaciona esto con el contexto inmediato, porque eso va a cambiar la forma en que se pueda, eh, se le pueda dar un mantenimiento y un uso al espacio. Y de ahí justamente también entender esto de que los sistemas prefabricados, ya industrializados o que ya determinan un módulo, que es algo también importante, es que justamente ir viendo cómo funcionan estos. Es un esquema súper sencillo. Se baja del camión, tenemos columnas, vigas, armamos, ensamblamos y creamos un módulo general, un módulo de construcción. Y eso se puede transformar en un montón de cosas. Por eso es que es hasta mucho más barato construir de esta forma. En Japón lo hacen un montón. En Japón se empezó a estandarizar después de la Segunda Guerra Mundial en base a la reconstrucción de Hiroshima. En Japón nace algo que se llama el metabolismo japonés y es de empezar a industrializar para que todo sea más barato y para que toda la gente pueda acceder a más viviendas. Y justamente empiezan a presentar estas ideas de módulos y todo. Eso en base a una crisis de posguerra. Actualmente la hacemos en una crisis de que se nos va a acabar ya mismo el acero por la demanda de China, por ejemplo. O que cada vez es más difícil conseguir agua dulce, para nosotros aún no, pero en un montón de partes del mundo sí. Entonces construir en hormigón se vuelve mucho más caro. En cambio, nosotros se nos vuelve mucho más caro construir en acero porque no lo tenemos, pero es mucho más barato construir en hormigón porque sí producimos. Más o menos es ir llevando esa lógica, ¿verdad? Y cómo esas lógicas y entender esas características que son súper cambiantes pueden ir determinando la forma de construir. Tal vez yo, a ustedes, como corredores de bienes raíces, van a empezar a vender cierto tipo de inmuebles, ¿no? Lo que les comentaba. Inmuebles nuevos, recién hechitos, y tal vez en unos 20 años vamos yo a estar diseñando rehabilitación arquitectónica y ustedes vendiendo casas o departamentos rehabilitados, porque no sabemos qué va a pasar. Todo es muy cambiante. Entonces, como pueden ver, hay un ciclo, y es la idea del ciclo de que sea, se lo pueda reutilizar y este tema. Eso es lo bueno de los sistemas fabricados o prefabricados, porque en general si se hace chatarra, vuelven a fundir, se vuelven a hacer nuevas vigas. Y si es madera, el proceso, no sé si alguien conoce el proceso de los laminados aquí, pero el proceso de los laminados es justamente se hacen virutas, se queman, se van sacando los aceites y todas las cosas y se van prensando. Entonces son capas de miles de fibras de madera y se van acoplando y construyendo hasta que llegues a esto. Más o menos a que se haga una dimensión. La madera laminada puede darte luces, que ya dijimos lo que era, ¿no? De una columna a otra, y todo ese espacio hueco hasta de 80 metros. Es una locura. El acero no puede hacer eso de una forma tan libre, ¿no? Entonces, justamente ir entendiendo de que también cada material tiene sus características y, de cierta forma, eh, facilidades al momento de construir y que pueden ser también beneficiosas al momento de, de darle valor a un inmueble. Como pueden ver, hay un estándar, hay otra forma de construir, todo en base a una línea, ¿no? O sea, madera, parámetros, un módulo, esto es un módulo, y es la forma en que van construyendo. Es la propuesta de un aeropuerto, o sea, más sustentable, más económico, y esto aplica para todo inmueble, ¿sí? Y de justo también entender de que dentro de nuestros sistemas prefabricados hay también los sistemas de fabricación interna o de revoques o de muros. El más conocido para nosotros va a ser el tema del gypsum. El tema del gypsum igual. 2,60 de alto, 1,40 de ancho, es una lámina, ¿verdad? Es una lámina de gypsum, vienen, te ponen la estructura de gypsum, te anclan, se acabó, tenemos un muro. Ahora es muy común ver eso. ¿Por qué es fácil y cómodo hacer esto?
menos desperdicio, no tienes que estar armando bloques. Más o menos, deme un ratito que se me está sonando una alarma ya. Ya, listo, perdón. Justamente para construir un muro, más o menos para que entiendan esa relación, para construir un muro de bloque, del bloque tradicional que conocemos, el de 15 por 35, ¿no? El bloque gris o el bloque de arcilla, lo que ustedes quieran. Para construir un metro cuadrado se necesitan 12 bloques, aproximadamente, más o menos, de pared. Aparte de eso, añádanle el mortero, ¿verdad? Que es cemento con arena y agua y este tema de mano de obra. Para armar uno de estos, obviamente el metro cuadrado aquí ya te contempla una plancha y justamente que se necesita aquí la estructura de aluminio, que es todo el sistema interno, que es todo este, e ir colocando las planchas. ¿Por qué se hace o se usa esto actualmente en temas de retail, que es locales comerciales, restaurantes y temas por ese estilo? eh, Residenciales, porque es mucho más fácil acomodar. 200 metros con gente que sepa hacer esto, que en algunas partes se les conoce como drywall o Cherokees, se les conoce en otra parte también, eh, lo pueden hacer en un día. O sea, pueden hacer en un día 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados. Es súper rápido, es súper fácil. ¿Y eso qué quiere decir? Mucho más barato, mucho más económico. Más o menos, nosotros cuando hicimos, que es más o menos el precio, y es un precio barato aquí, no sé cómo estará en otras partes, nosotros para hacer casi unos 142 metros cuadrados, pongámosle 150 metros cuadrados, nos cobraron entre material, mano de obra, instalación, como 7 días de trabajo, porque era un tema industrial, se fueron casi $1,200. Es más o menos para que hagamos la relación. Y esto lo puedes poner de una, ¿sí? Si se hace un muro, por normativa, tú puedes alzar un muro hasta 2,50 m. ¿Por qué no se puede alzar más? Porque tienes que esperar que el ladrillo deje de estar mojado, que se asiente la base y toda la cosa. Entonces el ladrillo y el muro se asienta un poquito y luego puedes seguir construyendo. Porque si yo que sé, te mandas un muro de uno de 5 metros, se te va a choquear, se va a caer y por normativa no puede llegar a la resistencia. Y con este tema te evita ciertas cosas. Obviamente puede ser un poco más costoso, pero es mucho más cómodo también. ¿Cuál es la ventaja de esto? Puedes tapar las instalaciones si quieres hacer mantenimiento zafas de estructura y te metes. Puede ir hueco, puede ir reforzado. Cuando refuerzan el gypsum, se ponen, justamente como estaba en este ejemplo, se ponen placas de madera, porque el gypsum no te va a soportar. Entonces ustedes cuando quieren empotrar una tele, un mueble, alguna cosa, les ponen placas de MDF de unos 5 centímetros de espesor y ahí anclan. Es una de las cosas también, porque actualmente casi todos los edificios residenciales tienen esto. Y hay la típica de que le meten un patazo a la pared y se hace un huecote. Esa es una de las desventajas del gypsum, pero es mucho más fácil de darle mantenimiento, es mucho más cómodo. A la gente le gusta, unos sí, a otros no. Otros dicen que se escucha al lado todo con el vecino. Y justamente para eso sirven los huequitos. Esto es lana de vidrio. Sirve para aislar sonidos y para aislar temas térmicos. Aquí usan espuma flex, que también es curioso y sirve. También hay otro tipo de muro que se le hace aquí que ponen espuma flex, malla y englucen, le pasan cemento por encima y queda, pero es justamente por la facilidad de cómo se lo puede hacer. Y el acabado es mucho más limpio, mucho más elegante, obviamente si está bien hecho, ¿no? Pero te permite este tipo de acabados, hasta en fachadas. Justamente también cuando se habla de gypsum, tienen que entender dos cosas. Hay gypsum para exterior y gypsum para interior. El gypsum de interior y también va en los paneles de madera, ustedes van a ver una línea azul alrededor. Esa línea azul quiere decir que es apto para recibir humedad.
Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que ver siempre en los materiales. Porque ustedes, si desean, y eso también es como en general, ustedes pueden ser perito evaluador por la Cámara de Comercio de aquí. Ustedes pueden sacar eso y pueden ir a ser perito evaluador de bienes inmuebles. Y justamente esas son las cosas que ustedes siempre tienen que ver. Pueden ser arquitectos, bienes raíces, tener experiencia, pagan el cursito, se hacen el curso que es como un mes, más o menos, no es tan pesado, y pueden ser perito evaluador. Entonces van, revisan, y justamente cuando revisan todo esto tienen que ver hasta el más mínimo detalle, porque eso es lo que le va a dar eh, un precio mucho más alto o mucho más bajo dentro del inmueble. ¿Sí? Que esté bien construido, que esté bien hecho, que las paredes estén a plomo. Cuando se refiere a plomo es que estén a 90 grados, ¿no? O sea, en relación al piso y que estén rectas, porque pasa un montón de veces de que ven la pared y está chueca, que es normal. O sea, no debería pasar, pero es muy común ver. Sí, entonces son justamente estos detalles chiquitos que si se llegan a involucrar mucho más en la construcción y temas así, es algo que tienen que ir tomando en cuenta. Y ahí está, paredes de sistemas prefabricados o panelados, que es justamente, ven, aquí está un detalle mucho más a detalle. Un detalle a detalle, ajá, un detalle mucho más específico de cómo funciona una pared ya prefabricada para poner fachaletas o lo que quiera. Y esto es un detalle constructivo. Entonces, como pueden ver ahí, la madera estructural, el aislante, las envolventes para fachadas o para interiores, que eso va dependiendo mucho. Sí. Si se quiere ver esto, yo tengo algunos y con todo les voy a subir. Tranquilamente pueden poner guía técnica tal material o de tal empresa, ¿sí? Y ustedes pueden ir viendo toda la forma de cómo se hacen los sistemas constructivos. Y te enseñas tal cual paso a paso. Usted perfora cada tantos milímetros, se ancla cada tanta distancia, cómo se tienen que hacer cortes, dobleces, cómo funciona la estructura principal, cómo funcionan los anclajes. Es básicamente esto. Esto un poco más técnico, pero si tienen como la curiosidad de ir viendo, háganlo. ¿Ya? Y de ahí justamente, bueno, esto ya como un poco más, también hasta como esquemático, que son estas como propuestas de cómo pueden ir cambiando ciertos espacios o ciertos módulos con lo que les digo, temas de prefabricación en contextos mucho más distintos y cómo se proponen nuevas formas de construir, ¿no? Nuevos espacios, nuevas cosas, nuevos materiales. Como pueden ver, son renovación, selección de material, selección de estructura, qué cambia, qué se mantiene, qué se expande, ¿sí? Y acá justamente lo que se les hablaba con los sistemas constructivos. Mm, Deterioro, ¿verdad? Mm, Tiene un tipo de construcción en específico, ¿sí? Y de cómo estas van cambiando. Entonces, como pueden ver, hay refuerzos, hay formas de rehabilitar, ¿no? O de intervenir, y todas estas pueden ser muy variables. Esta no les quería enseñar, esta era. Ahí está. Estos, obviamente hay distintas formas, pero estos paneles que ven las virutas mucho más grandes, mucho más espaciadas, se llaman MDF o MDP. Sí, esto ya es de cierta forma un poco más económico porque no llega a tener mucha resistencia por cómo le ven, pero es bastante usado y tiene distintos espesores, tienen entre 5 o 4 centímetros de espesor. Aquí no le saben usar mucho en la industria lo usan para empaquetar las cajas para importación, los paquetes grandes. No he visto aquí que construyan mucho con eso, pero es bastante económico, bastante útil, venden igual en planchas súper grandes. Entonces justamente esto pasa cuando usas un sistema prefabricado.
Vienen, te entregan todas las piezas y las vas ensamblando. En un día tienes tu casita. Y de ahí obviamente temas de revestimiento y todo. Es lo que les comentaba en la anterior clase. Podemos construir así, de esta manera, y luego la forma en como nosotros, color, textura, se le vaya implementando afuera, es variable y diversa. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, cada una es distinta, pero todo está bajo el mismo sistema constructivo, que es los paneles de madera, y cómo se van anclando y cómo van funcionando. No sé si se dieron cuenta, casi todo está dentro de un mismo contexto. Bosque, tengo la sensación de que puede ser muy cálido, muy frío también. Entonces, justamente cómo se van comportando estos materiales también en el contexto. Y aquí está un corte, un detalle. La cimentación, unos dados, la viga asentada y se alza la estructura. Y por adentro, un diseño distinto. Y aquí lo que les comentaba, estos son obviamente ya herramientas mucho más técnicas, pero es para entender cómo funciona y cómo se va acoplando. Y esto, una axonometría, es justamente una vista isométrica entre 60 y 30 grados de cómo está armado y estructurado. Justamente es importante de que vean todo esto, o sea, baja tal vez puede ser como, y bueno, en qué sentido a mí me puede servir como entender esto? Que es que justamente entender cómo funcionan estos y cómo puede ser como el lapso como de construcción, sí, es súper importante también dentro de su rubro porque eso les va a ayudar a entender tiempos y rendimientos de creación. Nosotros cuando estábamos desarrollando la parte de un proyecto inmobiliario, que fue parte de mis pasantías y todo, nosotros teníamos un montón de discusiones, o sea, y les comento, con el departamento de marketing y ventas. Sí, solo como para contarles. Nosotros estábamos haciendo una etapa de 200 departamentos, que era la que estábamos redibujando, reacomodando, todos los planos técnicos, todo lo que quieran, y ya se estaba vendiendo esa etapa. Toda esa etapa se está acabando recién ahorita, que son 2 años después, con un sistema constructivo de hormigón, varillas, todo súper tradicional, bloque, ¿verdad? Y mixto, algunas partes con gypsum y así. Y nosotros teníamos un inconveniente un montón con la gente que se dedicaba a esto de las bienes raíces, con los que hacían la venta, ¿no? Hacia o sea, el usuario, el comprador, el cliente, de que decían de que no, los departamentos están en 6 meses. No teníamos ni excavado el lugar donde íbamos a construir esa parte. Y obvio, la gente, bravo, qué chévere, voy a tener mi departamento en 6 meses. Chuta, en 6 meses recién estoy alzando la cuarta columna. Entonces eso también es importante y es algo que les digo que hay que siempre tratar de empaparse todo un poco, porque justamente entender esto también va a ser un espacio de como, ok, esto no va a estar en 3 meses, en 6 meses, va a estar tal vez en un año. Por esta y por esta razón. Estamos construyendo de esta forma y de esta forma. Entonces, y les comento, siempre mientras tengan un poco y, de ese conocimiento, así sea técnico, lo que quieran, van a poder defenderse hasta en un caso de que digan, ¿y por qué se van a demorar tanto? Y van a poder responder de la mejor forma. Y más o menos como para ir entendiendo esto de que les digo, así es como se vería un esqueleto de uno de estos, de aluminio, de drywall. Todo esto hay que armar antes de empezar a construir, antes de empezar a meterle acabados a las cosas. S- Se ve complejo, se puede ver muy confuso, pero es justamente cómo funciona, cómo es de nuestro sistema estructural. ¿Sí? Más o menos como para darles un dato pequeño, dentro de un presupuesto de obra, el valor exacto no lo recuerdo ahorita, pero dentro de, si tenemos un 100%, ¿sí? El tema estructural de una obra abarca casi el 35-40%, ¿ya? De ahí viene el tema de obra gris y así, y de ahí del tema de acabados puede ser entre 35 y 40. Es decir, que entre el 65 hasta el 75%, por más que suene exagerado, el sistema constructivo y el sistema de acabados es lo más caro dentro de una obra.
Por eso es lo más importante y es lo que más se ve. Sí. Obviamente, si tienen un cliente que esté exquisito y diga, ay, no, es que quiero todas las tuberías de cobre, mm, puede ser. Pero la mayoría o te preguntan o cómo está construido, o de qué es este muro, o le van a ver el último detalle a la lámpara que cuelga en la cocina. ¿Sí? Entonces, justamente, como ir entendiendo estos dos sistemas, que es uno el inicio y el otro el fin, pero que están muy de la mano. Y de ahí esta guía que les comentaba que ya les iba a subir. Y de ahí, bueno, sistema de acabados que ya vamos a ir viendo con esto para el final. El sistema de acabados, como les decía, tenemos la estructura, las paredes, sea de gypsum, sea de bloque, sea enlucido, sea lo que todos ustedes quieran, esté el piso, ¿sí? Entonces ya tenemos todos estos elementos ya dentro de nuestra construcción. Entonces, ahora viene lo que le da el gusto al ojo, ¿verdad? Y en donde a veces duele un poquito la billetera del cliente, que es todo el tema de acabados. Tenemos la mayoría de acabados también aquí dentro del país los traemos, otros los hacemos aquí. Sí, entonces justamente también ir entendiendo cuáles sí, cuáles no, cuáles pueden ser más cómodos, cuáles pueden dar una perspectiva mucho más amigable a las personas, ¿no? Al rato de comprar y cómo se lo pueden ver. Esto es más que nada siempre una prueba y error. Hay un montón de industrias que están como tratando de hasta cambiar esa idea de que ciertas cosas pueden funcionar mejor. Otra vez, Nova Pan. Nova Pan tiene hasta ya maderas pintadas con reboques, con todo lo que ustedes quieran, como para irlas poniendo. Entonces, justamente este es más que nada como hasta un tema de bastante subjetivo de cierta forma, o como vaya marcando el mercado. Pero sí, en un tema de acabados, a uno le puede gustar una grifería, a mí me puede gustar otro. A ustedes les puede gustar pintado, a mí no. A mí me puede gustar pulido el piso, a otro cerámica. Es súper variable, pero es ir entendiendo justamente y ciertos detallitos que pueden ir aquí. Sí, las imágenes que vamos a ver de aquí, a las que vienen, ya les voy a ir explicando, justo es una prueba que hice con IA, entonces todas están generadas con IA bajo unas bases que yo les di, pero es más o menos como para irles haciendo un poco más sintético, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pisos, lo más común, mármol, granito, porcelanato, madera. Em, Madera es la típica, ¿no? Las duelas, el piso flotante y esto. Esto es lo que les decía justamente de los temas de PVC. Ahora poner madera puede ser hasta a veces conflictivo. Se moja, se levanta y se dañó. Se acabó el piso flotante. Ahora, ¿qué hacen? Te venden láminas de PVC en barrederas, en tiras de 2 por 0,30, 0,20 y simulan al piso, el piso normal y se ve igual. Y es mucho más económico, es mucho más fácil de limpiar. Entonces, justamente ir entendiendo qué hay en el mercado. ¿Qué tengo en el mercado que puede ser tal vez similar, pero que le puede facilitar la vida al cliente? Sí, da igual y general. En un piso pondría porcelanato o cerámica. Esa es pregunta del millón. No sé si alguien sabe. O si saben cómo detectar cómo es porcelanato y cómo es cerámica. Depende mi arqui. Cerámica, porcelanato, pues es muy resbaladizo. Cuando se moja es muy peligroso. Ya. ¿Y si compra un antideslizante? Entonces sí sería bueno. Solo es el costo. Ya. Ajá. Esa es una. Claro, el costo. ¿De ahí alguien más tiene alguna idea? En pisos, ¿no? Ujú. Ya, es justamente lo que les decía. Siempre cuando vamos a ver un material, tenemos que ver en dónde se le va a dar el uso. Sí, obviamente el precio es un determinante, va a ser mucho más caro el porcelanato que la cerámica, pero justamente es luego ver las características, ¿no? Lo que les decía, las fichas técnicas. Yo pondría en el piso cerámica ni fregando. Se me cae, yo qué sé, el martillo con el que le golpea a los cangrejos en una reunión familiar en la cerámica, se me partió. Porque la cerámica no tiene las características físicas de resistencia para usarse en el piso. Sí,
El Pero hay porcelanato, en cambio, cerámica sí. de piso aquí. Perdón la pregunta. Pero hay Ves, cerámica de piso. yo sí he visto que hay, algunos dicen que sí y otra cosa, pero generalmente se usa el tema del porcelanato, que es mismo que les iba a decir. Ustedes cuando ven en la parte de atrás o en áreas de bajo impacto, sí, no voy a poner cerámica en una sala, pero tal vez sí porcelanato, por el tema de resistencias. De que se lo puede hacer, se lo puede hacer, ¿no? Pues es lo mismo que les digo, ¿dónde puede ser más propenso de que se me caiga un juguete de mi hijo o una caja? ¿Han visto, o es algo que pasa también un montón de que ves en la lavandería la cerámica, porque es de color naranja? Ya, las cerámicas son de color naranja, el porcelanato es de color gris, la parte de atrás, y ahí atrás te dice alta resistencia, alta durabilidad. Por eso las cerámicas por lo general van en las paredes, porque va a ser menos el impacto que pueda tener y que se pueda romper. Sí. Y eso a veces es como importante entender, por eso algunos ponen el porcelanato y cuando se les parte y se les cae dicen, ut, toca cambiar por poner cerámica. El porcelanato no pasa eso. Ahí justamente hay una fichita técnica que te dice justo para pisos. Entonces, justamente ir entendiendo eso. Pueden ser lo mismo, ¿no? Obviamente vienen en otros formatos, uno rectangular, el otro es cuadrado, lo que tú quieras, puede ser más barato, lo puedes hacer, sí, pero por eso el porcelanato, si lo ven, tiene espesores hasta como de 2,50, es súper grueso, porque está hecho para eso. Es lo mismo, o sea, si yo quiero poner un piso de madera o un piso de PVC, si va a ser de alto tránsito, tal vez algo que sea más fácil de darle mantenimiento, ¿no? Piso de PVC. Esa fue la lógica que se usó para hacer las oficinas en Arca Continental de Coca-Cola, por ejemplo. Pasaba un montón de gente, no querían gastar tanto. Les dijimos, les ponemos pisos de PVC, porque regaban, se les caía cosas, se les rayaba y ese piso está intacto. Entonces, justamente ir entendiendo qué hay en el mercado y cómo lo puedo aplicar. Y de ahí el mármol y el granito, obviamente que son temas de lujo. El mármol y el granito puede ir hasta en paredes. Hay láminas de 5 metros por 3,60 que es complicadísimo poner. Pero si alguna vez hay un cliente que lo quiera y lo pueda pagar, es como hacerlo. Obviamente hay técnicas y todo. Justamente cuando se ponen temas de pisos y así, ya les voy a ir explicando, hay ciertas cositas que tienen que ir viendo. De revestimientos, pinturas, tipo de pinturas, internas, látex, resistentes, para exteriores, las externas o las internas, ¿no? La típica, la satinada, mucho más brillosa, las que se ponen en la cocina de caucho para que sea mucho más fácil limpiar la grasa, ¿verdad? Entonces son mucho más económicas, son mucho más accesibles, no requieres mucha técnica. Hoy en día todas ya vienen listas para usar, las que son lavables. De ahí piedra o madera. Justamente esto de piedra o madera es, así sea un mayor valor visual y todo esto, tienen que aprender qué piedras sí, qué piedras no, y qué madera sí, qué madera no. Entonces, si las puedo tratar, tienen que ir tratadas, no tienen que ir tratadas. Justo aquí hubo algo curioso. Cuando se hizo la acuarela en Cumbayam de Uribe, justo al frente del Paseo San Francisco. Cuando entregaron la primera etapa, ellos pusieron unas piedras que parecían piedras de río, ¿no? Después de como 3, 4 meses, todas las piedras empezaron a generar hongo. ¿Qué empezó a pasar? De que esas piedras o ese revestimiento no era adecuado para exterior, ni tratamientos, ni ácidos, ni nada. No era el adecuado para. Y no se le había hecho un tratamiento que pueda resistir la intemperie. ¿Qué pasó? A gente que ya tenía ¿cómo es esto? Su inmueble adquirido, ya vivían y toda la cosa, tuvieron que cuadrar con la administración y los contratistas que pusieron la fachaleta para entrar a sus casas, colgarse en la fachada, cubrir todo lo que tengan los señores e ir a lavar con ácido a presión y lavado de granito toda la fachada de la acuarela, por una mala intervención dentro del material.
Eso se hizo en la etapa 1 y 2, que fue un problema para la gente y todo. Entonces, justamente es de entender dónde lo voy a usar, para qué lo voy a usar. Si lo uso para adentro, porque quiero que sea una pérgola interna chévere y no hay que impermeabilizar, bacán. Pero si el agua afuera, puede ser, ¿no? Entonces, siempre tengan eso. ¿Dónde se va a usar? ¿Cómo se va a usar? ¿A qué va a estar expuesto? ¿Qué tanto va a estar expuesto? Y de ahí seleccionar un material preferente. Y de ahí obviamente el papel tapiz, que otra vez volvió a la moda. Antes no, ahora sí otra vez. De diseños y todo, que es pegar en la pared y darle un estilo distinto, ¿no? De temas de carpintería, carpintería es un mundo gigante y es hasta de cierta forma bastante complejo, pero en este caso es igual. Temas de todo, puertas, ventanas, muebles, mobiliario, si mandan a hacer mobiliario, ¿no? Y de ahí los materiales con los que están hechos, aluminio, maderas. ¿Qué es lo importante que vean ustedes cuando pasa esto? De que estén bien juntados, o sea, que esté bien apegado entre la pared y el elemento. Pueden ser los marcos de las maderas, las perfilerías, de que estén bien selladas, de que no hayan filtraciones, que es algo importante, de que no estén trizadas las puntas, ¿sí? Porque a veces en el movimiento se pueden trizar o no, que es algo que siempre le va a dar un valor al bien inmueble. Hay algunas puertas que están hechas con estos paneles que les digo que no son tan prensados, entonces cuando cortan hace un montón de basura, entonces se trizan alrededor. Ver que las puertas sean de buena calidad, que los muebles igual. Entonces ir viendo justamente estos, son detallitos chiquitos, pero son detalles de impacto y mucho más en lo estético. De ahí, en la grifería y en la iluminación, bueno, sistemas de grifería, si ya nos ponemos mucho más específicos desde temas como los cromados hasta los antioxidantes, ¿no? Eh, que es igual, valor, calidad, precio y un tema de estética, que si se usa el básico no va a pasar nada, pero este justamente también va en plan de cómo un diseño del baño, cómo vaya a funcionar el baño, que puede haber griferías simples, las otras que son como con manguera, es un mundo también, y justamente la iluminación. De lo que se les comentaba la anterior clase, la iluminación va a depender de un montón de cosas. Puede ser de forma natural, sí, que eso le da también un valor al espacio, ¿no? Que reciba algo de sol. No sé si alguien de ustedes compraría un departamento que no le llegue nada de sol, variable, pero justamente entender que ahora hay distintas formas de iluminación. La luz LED se le regula, ya no es tanto con los focos, los bioluminiscentes son. Entonces, ajá, son como bastante variables y de ahí justamente iluminación decorativa, que es este tema de los ojos de buey, las líneas, las tiras LED. Siempre van cambiando y dentro de esto de la iluminación también hay un detalle importante que les mando a su curiosidad que se llama la domótica. Es este tema inteligente de que puedes decir que se prenda tal luz y se prende, que te prendan la tele y te vayan prendiendo y justamente es algo que está en tendencia hoy en día. Que puedas ir cambiando las luces, los colores y eso va a influir bastante en el espacio. Entonces ahora vamos a ir viendo esto. Es justamente como texturas, materiales. Ustedes cuando vean esto, a algunos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos. Unos dirían, este me pongo en la casa, otros no. Justamente, ¿qué tienen que ir viendo de todo esto? Y en especial de las que son como cerámicas o sí, cerámicas, porcelanatos en ese sentido. Es de que cuando, no sé si han visto los videos de gente que está en los departamentos golpeando con un palito los pisos de con cerámicas y les van poniendo como stickers y algunas suenan huecas y algunas suenan como que golpean en sólido. Ya, es justamente de que unas pueden estar bien pegadas o no pegadas. Sí, pueden estar bien agarradas, bien adheridas y otras que no. Y es justamente algo importante que tienen que ver. Sí, porque luego puede estar caminando, se pega algo, mueves, limpias, se zafa, se te zafa una y se te pueden empezar a zafar todas. ¿Ya? Y de ahí, cuando se construyen con estos cuatro elementos, siempre hay algo, sea el formato que sea, sean los rectangulares, ¿verdad? Que algunos se ponen así, digamos, o los cuadrados, bueno, cuasi cuadrados, estos espacios de aquí
ya, que es como el espacio entre junta y junta, se llama emporado, sí, que es el empore. Eso, el empore también les va a dar mucho más o mucho menos, ¿cómo es esto? Le puede dar valor al tema del inmueble. ¿Por qué? Porque puede haber empores súper básicos que les pasas el dedo y se empiezan a descascarar, porque es yeso básicamente, es yeso que cierra las juntas entre todas, así como el típico de que hay resinas de color dorado y se ve mucho más estético, o también las otras que eh, pueden ser esto del empore, por ejemplo, antihongos, antihumedad, sí, que no filtra el agua, que lo más eficiente sería que esos vayan en el baño, porque ahí es el típico de que se descascara y luego pasa humedad y se empiezan a caer las fachaletas. Entonces, hasta estas cosas que son como súper mínimas y súper pequeñas, es importante de que se tengan en cuenta cuando se adquiere o se va a presentar un bien inmueble, ¿sí? Eh, este tema de revestimientos, bueno, algunas cosas no le paren bola porque está hecho con IA, pero ajá. Algunas son maderas, piedras, láminas, las fachaletas de las cubiertas, ¿verdad? Que pueden ser algunas las adhesivas o otras, son unas que tienen, que se usan fundiendo brea también. Entonces puede ser bastante variable, sí. em, y dependiendo de la estética que se quiera lograr. Entonces aquí están maderas, piedras, ladrillos, tema de cerámicas. eh, como les decía, puede ser tal cual el elemento o pueden ser algunos simulados. Hay un montón de gente que ahora hasta usa estos patrones de muros o que es como de maderas, pero son PVC. Es lo mismo. Sensaciones, gustos, quiero aparentar, no quiero aparentar, quiero madera sí o sí, o quiero algo con PVC. Puede ser súper variable. Y de ahí obviamente el vidrio, el aluminio, que puede ser parte de la construcción. Un pequeño detalle constructivo de cómo podría ser un tema de fachadas, ¿no? Cómo se podría constituir, o el tema de irles pintando, que es el más común que tenemos nosotros aquí. Sí. Hasta en un sentido, si en algún punto deciden o se decide en alguna obra como tener, yo qué sé, la fachada descubierta, así que esté solo el hormigón y lo que ustedes quieran, eso también hay que tratar. Todo elemento que se va a exponer a algo se trata, siempre, sí o sí. Si no, se va a deteriorar y va a devaluar el inmueble. Y de ahí, temas de luces. Este tema de luces, este de vidrio no salió como esperaba, pero este tema de luces es justamente como ir entendiendo cómo la luz puede cambiar o puede ser como distinto en cada aspecto o en el interior con ciertos materiales, ¿no? Cómo la luz natural puede afectar o hacer que el ambiente se vea con la madera, las telas, las cerámicas y ir viendo, ¿no? Tenemos luces frías, ¿dónde usaré luces frías? ¿Dónde usaré luces calientes? Luces mucho más cálidas, ¿no? Y cómo va variando. A veces tal vez tener una luz muy blanca, yo tengo luz blanca por lo general, a veces parece que estás en un hospital si estás en un lugar muy blanco, muy limpio, ¿no? Y en otras, a veces tener una luz muy amarilla, algunas personas no les deja ver o se siente hasta más chiquito el espacio. Entonces, temas de perspectiva, de cómo se vaya usando. Y justamente, luz, luz LED, luz fluorescente, y de ahí el tema de luz focalizada, luz para solo un espacio, tiras LED, lámparas. Esto puede ser como muy variable y cómo se va usando. Hay una tienda aquí en Ecuador que se llama Lightning algo. Déjenme les busco y les subo. Tiene un catálogo gigante de lámparas y todo. Luces LED, la mayoría ahora ya son luces LED, pero es justamente que también le dan un sentido estético distinto a las cosas. Y de ahí justamente también el tema de los muebles, que es algo también importante, el tema del mobiliario, cómo se va a usar el mobiliario. Obviamente este está como medio animado, ¿no? Pero te da una percepción de un espacio, o sea, tal vez un poco más
o conservador, o un poco más vintage, te da una sensación, ¿no? Una forma de distribución, colores, texturas, cómo se presenta cada elemento, ¿no? Y de ahí de forma esquemática acá ya cambia. Maderas, cuero, telas, cómo funciona, se ven mucho más formal, se ven mucho más elegantes, ¿no? Entonces justamente como, ¿qué les presento? Tal vez si presento así sea de forma esquemática esto, puede ser como que, ok, no sé si me agrade tanto, pero aquí ya se vuelve mucho más atractivo, forma de distribuir y todo. Siempre cuando ustedes vayan a ver un inmueble, muy difícil vamos a tener el inmueble amoblado de por sí, obviamente otros sí, pero eso también es algo que le da cierto valor. Sí, no es lo mismo tener muebles de madera madera, a que sean muebles de MDF, o algo que no tenga ningún mantenimiento en las telas y estén manchadas, a que sí, que son ciertos factores y valores que hay que tener en cuenta. Ya, y de ahí justamente como para ir viendo esto que les decía, es todo este tema. Esta página es una página que les recomiendo, es la típica que usan todos los estudiantes de arquitectura. La guía es una Biblia gigante, entonces ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden poner acabados, les sale acabados. Exteriores, exteriores. Y es como súper digerible, ¿no? Es súper sintético. Son artículos hechos por gente de aquí de Ecuador, de Colombia, de todas partes del mundo. Entonces es como súper digerible la arquitectura. Por si tienen como esta curiosidad o algo de como que vayan explorando o vayan viendo como que qué es lo que hay. Y hay de todo, tecnología, aplicaciones, formas de usar, productos, imágenes, de todo un poco, ¿ya? Todo aquí es justamente esto de los interiores, de cómo se los van usando y aplicando. Aquí este es justamente sobre el tema de revoques. Cuando se hablan de temas de revoques puede ser igual, súper amplio. Texturas, qué tan poroso quiero que sea. No sé si han visto las paredes antiguas o cómo eran los techos antiguos que tenían como esos pupitos salidos antes de que se vuelva como que ahora súper común tener toda la pared lisa, todo el techo liso, que parecían que tenía como gotas o salpicados los techos o tenían figuras hechas con yeso y cosas así. Revocado, creo que se llamaba, o champeado. Ajá, exacto, en Champions. Ya, por ejemplo, lo que les decía, nosotros no hemos cambiado el techo a menos de cuando se cayó un foco hace como 10 años. Esta casa tiene 40 y tantos, es igualita, o sea, tiene ese estilo. Yo voy a la casa de algún amigo, alguna cosa, es una casa un poco más actual, no tiene tanto tiempo, ya ves, la, el techo enlucido, tiene gypsum, tiene ciertas cosas, entonces es igual. Pero también es un tema de preferencias, ¿no? Y de color. El abanico se abre para lo que todos ustedes quieran. Texturas, colores, si ven como tiene parece que tiene ruido la imagen, así tiene como unos puntitos, así como súper disperso, pero es textura, como arenoso, ¿verdad? Otros pueden ser mucho más lisos, espacios mucho más limpios, colores mate o técnicas de pintura. Esta técnica, no recuerdo bien el nombre específico, pero usan dos colores, misma gama de colores, una más alta y una más opaca, y van pintando uno sobre otro y van dando brochazos. Y tienes un estilo así. Entonces, justamente lo que les decía, poner planchas de mármol gigante así, carísimo, pero le da un toque más elegante, un toque mucho más de lujo, ¿sí? Entonces, justamente ir entendiendo que hay una diversidad enorme de cómo pueden funcionar el tema interior y de cómo se los puede ir aplicando y la combinación, tal cual. A inicios muchas veces vamos a presentar solo esto, solo la cajita, a que esté libre para que la gente instale y se apropie de, pero es algo también determinante. Materiales, justamente esto de lo que les decía, las cerámicas, le da otro aspecto, la luz le da otro carácter al espacio, ¿no? Se vuelven distintos, pueden ser que sean más amplios, pueden ser que sean más chiquitos. Y es justamente los temas de las perfilerías que les decía. No es lo mismo ver perfilerías limpias, así como estas, que si tú cierras las mamparas, haces un todo, ¿no? Esto es parte de la barredera y así. Esto es una decisión de diseño plenamente. Ah, la típica de que ves el perfil
y el perfil a veces del piso está un poquito más alzado y se tropiezan cuando salen al patio. Hay detalles súper chiquitos que son súper comunes, pero hay espacios que los hacen totalmente la diferencia. Y aquí está lo que les digo. Si ven la carrilera de acá, tienen arriba y el eje de la riel está abajo, entonces no te tropiezas. Son detalles, o sea, son detalles de lo más mínimo, que obviamente no es como, uy, voy a ser un experto y como a ver de una, pero sí son cosas que siempre le van a ir dando un valor cuando ustedes vayan viendo y si se hacen perito o lo que ustedes deseen. Obviamente esto ya es cómo funciona, ¿no? De verdad. Y aunque lo crean, miren, esto es PVC, esta parte de abajo, la estructura, esto es aluminio y esto ya es madera, madera, que es como la parte de la barredera. Y por afuera es madera y por adentro ni idea. Dices, ¿qué será? ¿Será aluminio? Entonces, justamente como que ver estos detallitos son pequeños, es ir afinando el ojo y viendo cómo funciona, pero mire, y esos detalles son los que siempre van a dar una diferencia súper marcada en qué tanto puede valer o no un bien. Y de ahí, déjenme abro la cuenta. Uy, empezamos. Para enseñarles el último tema de las fachadas, que eso también es algo importante. Si dentro de esto, ahora es como bastante común que la fachada esté pintada o que no esté pintada porque, ajá, X cosa, expresionismo, un elemento monumental, como lo quieran ver, pero que también es común ver en las fachadas, es justamente estas placas o estas fachaletas que se van poniendo. Aquí muy pocas son así, hay en la floresta uno que otro, en esos edificios de Cuenca que les enseñé, los hay. En el exterior ha de ver un montón, en Estados Unidos ha de ver bastantes, en Europa hay un montón. Entonces, justamente, ¿para qué sirven este tipo de fachaletas? Obviamente es darle un diseño, ¿no? Esto se llama acero corte. Es, no es que esté oxidado, oxidado, sino es un acero que tiene una capa que está expuesta a oxidación y le da este detalle. Sí. No sé si últimamente han visto la Plaza de las Américas e intentaron hacer esto. Entonces, justamente es tema de diseño, de qué va, ¿no? O sea, tal vez esto afuera de un departamento, no sé, ¿no? O sea, tal vez sí, tal vez no. Pero puede ser un fin estético o también puede ser un fin, ¿cómo es esto? Con un tema funcional. ¿En qué sentido les digo? Esto tal vez puede filtrar la luz, atrás de esto puede haber ventanas, mantiene la temperatura a cierto grado, 20.000 suposiciones que pueden funcionar. Si ven, son fachaletas, son estéticas, pueden ser funcionales, y esa es la versatilidad que tenemos hoy en día. Tenemos un esqueleto, sacamos perfiles y anclamos la fachada y se acabó. No pintamos, no hacemos nada. Si ven, este espacio se deja para hacer mantenimiento. Entonces, cuando son más pisos, estos espacios se convierten en pasarelas. Entonces salen, limpian y se acabó. Es una fachada distinta. Colores son formas de aplicación. Muy aparte a las típicas de pintar, impermeabilizar y así. Hay patrones, acero, industrias, compran las planchas y las hacen. ¿Sí? Y de ahí como para ir acabando a este tema de el deterioro y la renovación. Justamente cuando hablamos de deterioro y renovación va a depender de esto. Si tengo un material de mala calidad, mm, o cambio o un mantenimiento mucho más frecuente. Si tengo uno de mucho más resistencia, mucha más calidad, si está puesto en el lugar adecuado, ¿verdad? Me va a durar un poco más. Y de la misma forma, el uso al que se le vaya a dar. ¿Por qué puede pasar esto? Usos continuos,
Sí, no va a ser lo mismo el piso de un departamento que de una oficina. La humedad, no es lo mismo la humedad en un bloque que en un panel de gypsum, ¿verdad? Que las instalaciones estén obsoletas, es decir, no hay forma de recuperarlas, entonces renovamos todo, cambiamos todo, derrocamos. ¿Qué hacemos? Eventos naturales, como les decía, se puede cuartear una pared, se puede romper una columna, o sea, yéndonos desde lo más simple hasta lo más extremo, y agentes externos, lluvia, sol, que es lo más común, granizadas, nevadas, que van a afectar a la fachada. Y las soluciones, siempre mantener un mantenimiento preventivo, sí, siempre tener un plan para eso. Como les digo, no es lo mismo mantener la casa que una oficina, que una escuela, que un concesionario de autos, que una fábrica. Y no va a ser lo mismo cambiar el foco cada 4 meses que pintar la pared o la fachada de toda la casa cada 3 años, ¿verdad? Y teniendo en cuenta eso. Las renovaciones periódicas, qué si cambio, qué no cambio, qué se debería cambiar y la actualización tecnológica que sea más fácil de manejar, de usar, que nos simplifique la vida. Sí, entonces todos estos factores, todos estos elementos que si bien de cierta forma lo que parte de lo que les quería presentar es que hay una base técnica, hay un piso técnico que se tiene que conocer bastante, también es ir entendiendo estos factores, como irnos dando cuenta, ¿no? Lo que les comentaba, hacia quién, cómo va a funcionar, con qué va a funcionar, porque justamente tener pensado hasta el más mínimo detalle nos va a ahorrar un montón de problemas para la gente que vaya a adquirir un bien, ¿sí? Y también cuando se hacen estas cosas como bastante pensadas, con bastante criterio, no poner solo por poner, no poner porque es nuevo, innovador, novedoso, que se escucha un montón, pero no es tanto así. Es para que más o menos tengamos ese criterio de decir esto y para que funcione de esta manera. Y cuando se tiene criterio teniendo las cosas, créanme que se nota un montón. Hay mucha diferencia entre algo que está o construido de una forma muy genérica y muy establecida, o construido pensado en estos temas, ¿no? Que sean cómodo, que sea fácil, que sea eficiente y que sea cómodo para la gente que vaya a comprar. Como les decía, los temas no son tanto estéticos, sino también pensar a largo plazo de decir, tal asesor estuvo muy bien, me vendió muy bien un mueble que le hago mantenimiento cada tanto, hago esto. Y por esta y esta razón, ¿verdad? Entonces, justamente como para ir cerrando esta clase, que no pensé que nos íbamos a ir tanto, es que justamente la rentabilidad mobiliaria son decisiones técnicas realmente más allá de la ubicación. Obviamente la decisión técnica ya para haber establecido esto ya la hubo antes, ¿no? Para construir, para diseñar y todo, pero justamente estas decisiones que le hacen crecer el avalúo a una propiedad dependen mucho de decisiones técnicas y de ir teniendo criterio en las cosas. La calidad constructiva siempre va a reducir costos a largo plazo, si bien el ingreso te une súper fuerte a largo plazo, así adquieran o vendan, va a ser un beneficio mucho más grande. Los acabados influyen en la percepción del cliente totalmente. Sí, entre si algo es lujoso o no lujoso, no tiene que ser de tal material específicamente, sino cómo se ve, cómo funciona y cómo se lo va a usar. Que la innovación y la sostenibilidad actualmente son muy claves y es algo que siempre lo vamos a ir viendo. Materiales, rendimientos, sí, hasta sostenibles con el bolsillo de uno y con el medio ambiente. Y mantenimiento y renovación siempre van a asegurar la valorización de un inmueble. Sí, justamente eso ha sido la clase en resumen del día de hoy. Su, ¿Cómo es esto? Su folletito del tema 2 es mucho más sencillo, es mucho, hasta un poquito más cómodo de ir leyendo, pero aquí ya vamos viendo un poco más a fondo ciertos temas, ¿sí? Antes de pasar a eso de ver, preguntas, dudas. ¿Les gustaría, si acabamos todos los temas de las clases, darles esto de forma mucho más técnica? ¿O, o como veamos
cómo va el otro tema que es normativa y ver cuál profundizamos, si les damos normativa de forma más técnica o esto, o las dos, o lo que deseen. Las dos, profe. Ya, chévere. Ahí vamos viendo. Ojalá la cuarta clase tengamos tiempito y les doy de forma sintética y también les ayudo con uno que otro apunte que esto se haga un poco más cómodo para ir entendiendo. Sí. Bueno, entonces como para su deber, desde el miércoles que estaba abierto ayer, por el tema de la clase que se aplazó, le vamos a dar hasta el jueves igual. La otra clase vamos a tener igual el miércoles, solo esta vez se aplazó, pero yo les voy a dar un día más. Ahí si tienen igual alguna duda, alguna cosa, hacemos correcciones, suben, no suben, no tengo lío. Sí, entonces la actividad. Vamos a evaluar este tema del impacto de la venta y la rentabilidad de un inmueble, ¿sí? Entonces ustedes, como les decía, ustedes ya están actuando como asesores de bienes raíces, ya son asesores. Entonces vamos a empezar a trabajar y como ustedes me van a presentar este proyecto a mí, yo voy a ser el inversionista, ¿sí? Entonces va a ser un proyecto inmobiliario en una zona urbana de crecimiento, es decir, que tiene proyección a aumentar el valor de la propiedad, ¿verdad? Y va a ser un edificio residencial de 3 pisos con 6 unidades habitacionales, ¿sí? Entonces, este va a tener bueno, aquí está como clase media, media alta, si quieren poner que sea solo alta o que sea un bien inmueble mucho más accesible, bienvenido sea, de todo se puede hacer. Y justamente yo, como inversionista, como quien va a leer su informe y todo, va a ser que en su asesoría yo necesito ver ciertas estrategias, ¿verdad? Primero, maximizar la rentabilidad del inmueble. Es decir, ¿cómo hago que esto sea rápido? ¿Cómo lo puedo comerciar rápido? ¿Sí? ¿Está construido ya? ¿Tengo que esperar un tiempo? ¿Qué estrategia van a presentar para esto? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar para tener mi bien, para presentarle a mi cliente o lo podemos hacer de otra forma? Ahí sí, sean creativos. Esto va a salir un poco de lo de que ya se vio del deber, de lo que se ve de la clase, pero a que vayan como explorando esto, ¿no? De ahí, optimizar costos de construcción y mantenimiento. Lo que les comentaba, ¿qué sistema constructivo vamos a usar? Puede ser mixto, puede ser solo tradicional, puede ser súper artesanal, ¿sí? ¿Y a qué se le va a dar mantenimiento? ¿O cuáles son estos elementos que tienen que tener mantenimiento? ¿Ya? Y de ahí garantizar la valorización del inmueble. Como les decía, es una zona de proyección, entonces de a mediano a largo plazo, ¿cómo ustedes, en base a su análisis, ¿no? En base a sus estrategias, qué proponen para que este inmueble siga creciendo a lo largo del tiempo? Obviamente no va a servir van a seguir construyendo y va a seguir creciendo, ¿no? Sino que, ¿qué tiene de plus? Hay mejor mantenimiento, hay mejores materiales, hay materiales de mucha calidad con menor costo, por eso les decía, tienen que investigar, ¿no? ¿Qué hay en Ecuador? ¿Qué puedo traer de afuera? Es cómo funciona, ¿no? Y de ahí justamente, teniendo en cuenta esto, vamos a estrategia de construcción para la venta, el sistema constructivo. ¿Y por qué no? O sea, cada uno justificado. O sea, si yo quiero que sea un sistema mixto por esta cosa, si yo quiero que sea tradicional la estructura principal y el interior de tal forma, o solo las bases, o solo esta parte, como ustedes quieran. Yo que sé, me pueden decir, mi edificio va a tener el primer piso de forma tradicional y el resto va a construirse de acero. Ah, bacán. ¿Y por qué abajo de una forma y arriba de otra? Sí. Entonces, como ustedes lo quieran ver, de selección de acabados y terminaciones. En este sí me gustaría que sean como súper específicos. Encontré, yo que sé, este material de tal empresa, de tal cosa, sea de donde sean, ¿no? Si es una empresa de afuera del país, por los que están afuera del país, háganlo. Y si encuentran algo aquí dentro del país que también que sea interesante, pónganlo. ¿Por qué les digo esto? Porque es a lo que se van a enfrentar. O sea, no me van a poner ahí, encontré cerámica.
O sea, bacán. Encontré cerámica Graiman de tanto que me ayuda a hacer esto. Es resistente y lo puedo poner en tal parte. Ya. Y claro, eh, definir el material. Este material se usa en pisos, se usa en paredes, se usa en tal parte. Y más o menos ahí si quieren profundizar costos y así, pero con que vayamos entendiendo dónde se usa, cómo se usa y por qué se usa, bacán. Ya. Ah, y también qué tipo de mantenimiento se le daría, ¿no? Si va en el exterior, tal cosa, si se va al interior, tanto, ¿no? Se le pinta, no se le pinta, se le pega, no se le pega. Ya, y de ahí la estrategia de venta y valorización, que es justamente identificar, ¿no? O sea, yo para vender de tal forma o que vaya creciendo a lo largo del tiempo, eh, ¿qué tengo yo para ofrecer? Tengo una estructura que va a durar a largo plazo, tengo materiales que al mes me toca cambiar o que tengo que cambiar en unos 10 años, en unos 5 años, ¿verdad? ¿En cuánto puedo entregarles a ustedes el inmueble? Estimación, no voy a decir, póngame un cronograma de obra, ¿no? Y justamente cómo esto puede influir en la percepción del comprador, de como les iba diciendo. A unos les gusta más el tema tradicional, entonces por esta razón creo que tal sistema constructivo es bueno. O quiero cambiar, mi objetivo es hacia gente joven, gente tal cual. Explicar cada decisión que vayan tomando y proponer las estrategias de mantenimiento que vayan teniendo, que crean ustedes que sea adecuada, ¿ya? Eso como evaluación práctica, como les decía, esto no tiene que ser el deberísimo a la primera. Aprendemos, corregimos y vamos cambiando, ¿sí? Yo no tengo el lío por eso. La idea es que me vayan entendiendo o que vayamos teniendo cómo funciona. Eso por este lado. El tema con sus deberes, espero que hasta el sábado calificarles, porque no le he calificado a nadie aún. Sí, este de aquí. Entonces ya les voy calificando. Sí, cuando estén subidas sus notas, les aviso. Y ahí si quieren ver su retroalimentación y todo, ya vamos viendo cómo les va y de ahí qué retroalimentación les podemos ir dando, ¿no? Entonces, eso sería por el día de hoy. ¿Dudas, preguntas que nos quieran hacer? ¿Algo a añadir? Si no, para ir cerrando la clase. Muchas gracias por poderse conectar hoy. Hubo un pequeño cambio de planes el día de ayer, pero espero que solo pase por esta ocasión. Pero dentro de todo, ajá, también agradecerles por, en este caso, acoplarse también al horario de uno. Entonces, sí. Hasta Sí, miren. luego. Ah, No, listo. solo era para despedirme. Que esté muy Chévere. bien. Hasta luego. Hasta luego, Miriam. Hasta luego. Listen, disculpe, ¿va a subir la clase grabada? Sí, señor. Ahorita esta clase ya se le sube directo en la nube, entonces ya suben desde el departamento Ya. de asistencia, ajá. Ahí ya le suben. Una pregunta. ¿Y a dónde sube el video? A la plataforma. Sí, dentro de su plataforma está, si no estoy mal. No, ya, ya. Gracias. Sí, 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 justo ustedes van acá, perdón. Si ven aquí donde dice tutoría, aquí es la tutoría uno. Entonces vienen, y ahí está. Entonces me imagino que acá, esta ya se les sube en la nube y se les habilita la tutoría 2 y así se les va subiendo la clase grabada. ¿Esto se sube automático o en qué tiempo? Yo creería que hasta mañana en la tarde ya estaría. Automático no es, porque yo no manejo la nube. Ajá, en este caso. De ahí, cuando sabemos estar en otras clases y así, que hay varias salas, ahí me llega a mí, a mi correo, la clase grabada y cuando me llega yo mando a que le suba. Ya, gracias. Ya. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llamaba la página que dijo que todos los arquitectos como revisaban o algo así?
Ahí les mandé, justo les iba a mandar. Ahí está en el chat. Se llama Arch Daily. Gracias, profe. Nada. Listo. En ese caso, si no hay más dudas ni preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana, nos vemos la siguiente. Miércoles.